Abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis. Por favor, abran sus Biblias, la autoridad de nuestras vidas, la autoridad de la iglesia, la autoridad de cada de nuestros matrimonios, de nuestras amistades, en la manera que vivimos la Biblia, la autoridad de todo en este mundo. Al libro de Génesis, capítulo 49, vamos a estar mirando versículos 1 a 28 del capítulo 49 de Génesis. Nos faltan 3 sermones más para terminar este libro. El último capítulo es Génesis 50, pero vamos a dividir estos últimos 2 capítulos en 4 sermones. Este capítulo lo vamos a dividir en 2. Los primeros 28 versículos de capítulo 49. Y luego la semana que viene vamos a terminar el capítulo. Miraremos 29 a 33 la semana que viene. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado una película o hemos mirado donde un general, un oficial o comandante de un ejército trae a sus soldados a atención? ¿Qué es lo que hace el general? ¿Qué es lo que hace el capitán? ¿Qué es lo que hace el oficial cuando quiere traer sus soldados a atención? ¿Qué es lo que dice? ¿O qué es lo que hace? Grita. Quizás dice algo en alta voz o dice algo. Yo estaba en el ejército de 93 a 97. Y cuando entraba un oficial, un capitán o alguien así, yo me ponía atención, porque él tenía la autoridad. Lo mismo como padres y hijos, ¿verdad? Cuando quieren agarrar la atención de sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Vengan hijos, para acá, les quiero decir algo, ¿verdad? Les voy a decir, pónganse atención, en un sentido le están diciendo lo mismo. Vengan a atención, yo les voy a decir algo, les voy a dar algo para cada uno de ustedes. ¿Han tenido ustedes hijos y hijas, nietos, nietas, sobrinos, donde hay una pelea, una batalla, o se han peleado y no saben quién fue el que lo comenzó? ¿Qué es lo que hacen? Vengan para acá todos, vengan para acá todos. Les voy a decir algo, les voy a dar algo. O quizás han estado en una clase, ¿verdad? Si ustedes que todavía están, la mayoría de nosotros ya tenemos décadas, años que hemos estado en una clase, ¿verdad? Pero cuando la maestra o el maestro estaba llamando los nombres en la clase, ¿qué es lo que decían ustedes? Estaba llamando cada persona, ¿verdad? O decía, Joel, aquí. Carmen, aquí. Vicky, aquí. ¿Verdad? Han estado en la clase donde el maestro, la maestra está llamando lista a las personas. Hoy vamos a ver algo similar. Hoy vamos a ver a un padre llamando a sus hijos a atención y que vengan a verlo, porque él les va a otorgar algo, les va a dar algo, una bendición. Les va a dar algo que ellos merecen, ya sea por lo bueno que han vivido o lo malo que han vivido. Entonces, lo que he titulado el mensaje de hoy es esto: cuando Dios, el Padre, te llame lista, ¿qué recompensa o bendición te otorgará según tus obras? Piensen de eso un momento, porque todos vamos a estar en la presencia del Señor un día. Un día cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Él. El Señor, nuestro Padre, va a llamar lista a cada persona por medio de la muerte. Cuando Dios te llame lista, ¿qué recompensa o bendición te otorgará según tus obras? Piensa de eso. Hemos llegado a los... pongo el título otra vez de nuevo. Sí. Hemos llegado a los últimos días y momentos de la vida de Jacob.
Jacob, que era el nieto de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que tuvo Isaac y luego Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de sus hijos se llamaba José. Y José fue entregado por sus hermanos, fue vendido a la esclavitud. Jacob, el padre, le echaron la mentira que una vez un animal se lo había comido, lo había matado. Y vivió con esa mentira por 20 años. Ya después de tiempo, José subió en la tierra de Egipto al segundo como gobernador en toda la tierra de Egipto. Porque hubo una hambruna. Y el rey de Egipto, el faraón, lo contrató como el gobernador para poder gobernar durante esta hambruna. Y vienen los hermanos un día también, porque en la tierra de Canaán también había un hambre tremendo. Y sabemos la historia. José lo reconoció, pero los hermanos no lo reconocieron a él. Ya después de unas pruebas para determinar que estos hermanos ya no eran los mismos hermanos que lo habían vendido a la esclavitud, que se habían arrepentido, José se dio a conocer a sus hermanos. Se abrazaron y lloraron, se perdonaron. Bueno, José los perdonó. Hablando de perdonar. Su propia familia lo lastimó. Sus propios hermanos lo lastimó. Sus propios hermanos lo hirieron y él los perdonó. Ya después le dijo a sus hermanos: traigan a papi, traigan a papá, traigan a la familia, traigan a todos y vénganse aquí a Egipto, porque si se quedan allá se van a morir. Se viene toda la chusma, se viene toda la familia, los hermanos, la familia de los hermanos, y luego ya comienzan a vivir en Egipto. El faraón, el rey, le ha dado la bendición a José para permitirles que vivan en un lugar que se llama Gosén. Y ahí están viviendo. Y ahí van a estar viviendo hasta que venga un día un hombre llamado Moisés. Pero por mientras, aquí está Jacob ahora con sus hijos en Gosén y hasta el punto de morir. Ya va a cumplir, ya tiene los 147 años y llama a atención a sus hijos. Y aquí lo que dice la palabra de Dios, Génesis 49, versículos 1 a 2, vamos a comenzar. Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. ¿Saben lo que es una convocación? Una convocación. Una convocación es un llamamiento. Cuando viene, ustedes, ¿quién aquí han ido a un, ¿cómo se dice en español? A un jury. Para servir en la corte. ¿Quién aquí ha servido en la corte? ¿Qué es lo que primero sucede antes de ir a la corte? Viene alguien a entregar un llamamiento, una convocación. Viene alguien a la puerta, o quizás ahora te llaman. Te llega una carta quizás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice esta carta? Que estás llamado, estás convocado a venir a la corte para ser testigo o algo así. Lo que está sucediendo aquí es una convocación de los hijos de Jacob a su padre. El padre los está llamando. El padre llamando lista a sus hijos. Jacob está al punto de morir y lo que quiere hacer es agarrar la atención de cada uno de sus hijos. Y les va a decir: les voy a declarar lo que va a suceder en el futuro. Acérquense, escuchen, presten atención a su padre Israel. Hoy en este momento, aquí en esta hora, a las 12:12, Dios está poniendo atención a cada uno de nosotros. Dios nuestro Padre está diciendo: presten atención en este momento, mi gente, mi pueblo. Es la llamada del Padre. El Padre quiere hablar en este momento a cada uno de nosotros.
Lo que quiero que sepan también aquí, que este padre, Jacob, aquí en la historia, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Va a declarar profecías sobre cada uno de sus hijos. Y el Espíritu Santo le ha revelado a Jacob por cada uno de sus hijos algo que le va a suceder a sus hijos. El Espíritu Santo es Dios. El Padre, Dios, también tiene el Espíritu Santo para nosotros hoy. Jacob está bajo la influencia inmediata del Espíritu Santo y va a pronunciar su bendición profética y va a describir la condición de sus respectivos descendientes en los últimos días o tiempos futuros. Lo que quiero que salga de hoy son dos cosas. Una predicación, exhortar la palabra de Dios, pero también una enseñanza, porque vamos a aprender. Muchas veces un predicador o un pastor predica y exhorta, y eso se debe de hacer cada vez. Pero también deberíamos enseñar cosas que no entendían antes y enseñar cosas que no sabían. Entonces, mi anhelo esta mañana es que seamos exhortados, pero también enseñados. Lo que vamos a mirar aquí, que Jacob aquí está en el lugar del Padre nuestro Dios. Padre nuestro Dios cada día nos dice, vengan atención. Les quiero decir algo. Les quiero decir lo que va a suceder en el futuro. Les voy a dar algo. Les voy a dar una bendición dependiendo de lo que hagan hecho. Acuérdense que son 12 hijos. Y va a comenzar con el primogénito. El primogénito. ¿Saben todos qué significa la palabra primogénito, verdad? Yo, Joel, soy el primogénito de mi familia, de mis padres. Yo fui el primer nacido. Es interesante, siempre es un chiste, pero mi papá se llamaba Martín Méndez, ¿verdad? Entonces es justo que el primogénito, cuando sale, debería ser llamado Martín, pero no sé qué pasó cuando me miró. Este no merece el nombre de Martín, no me gustó. Fue el segundo nacido que recibió el nombre de Martín. Es una historia para otro día, pero el primogénito aquí en esta historia es Rubén. Y en la cultura anciana así, ¿quién es el que recibe todas las bendiciones cuando hay hijos, varones? El primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder. Pero si regresan a Génesis 35, 22, Rubén se acostó con una de las madres de sus otros hermanos. Si van y regresan a 35, 22, déjame de una vez lo leo. Israel surgió, mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Esta Bilha era madre de otro de sus medios hermanos y él se acostó con ella. Nunca se olvidó Jacob. Y aquí viene el momento donde va a bendecir a cada uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que tiene en su mente? Sí, me acuerdo lo que hizo. Me acuerdo qué es lo que hiciste, hijito. Eres primogénito, pero la inmoralidad de Rubén con Bilha, la concubina de su padre, va a cambiar todo eso. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo que vamos a ver aquí son descripciones de cómo se miran muchos cristianos hoy. Cristianas, hermanos, hermanas. Y lo que está haciendo aquí Jacob, tú fuiste así y por eso te voy a bendecir, o en un sentido, maldecir. Entonces cada característica que vamos a cubrir aquí son muchas de las características que nosotros muchas veces tenemos como cristianos. Y lo que quiero que miremos es que cada una de estas características de sus hijos va a influenciar cómo
el Padre lo va a bendecir o lo va a maldecir. Impetuoso, o quizás en su versión diga incontrolable, como un torrente tú eres, Rubén. Ya no serás el primero. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Ahí está la referencia de lo que sucedió. Impetuoso, incontrolable como las aguas. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 a 8 dice esto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero el que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso y inconstante en todo lo que hace. Impetuoso, incontrolable era este hijo de Jacob, Rubén, el primogénito. Y por esa razón Jacob le va a quitar esa primogenitura a Rubén. Le va a quitar esa bendición a Rubén. Por ser agitada, como dice Santiago, por ser impetuoso, por ser incontrolable. El padre aquí está juzgando a su hijo. Lamentablemente, muchos de nosotros como cristianas, hermanos, hermanas, estamos desenfrenados, estamos incontrolables en nuestras vidas, en la manera que vivimos. Hoy es una llamada a atención para nuestro Señor. Es una convocación para cada uno de nuestras vidas, para venir a atención y para reflejar en nuestras vidas cómo estamos viviendo en este momento. ¿Eres incontrolable como Rubén? ¿Eres impetuoso como Rubén? ¿Como una torrente? Si estás viviendo tu vida desenfrenada así como Rubén, ¿sabes lo que va a suceder? No importa cómo actúes como cristiano. No importa qué es la palabra qué fiel seas a venir a la iglesia. No importa cuánto leas tu Biblia. No importa cuánto sepas y tengas de conocimiento de la palabra de Dios. Si eres incontrolable y piensas que por todo lo que haces, porque tú eres el primogénito, tú piensas que tú eres el primogénito de la fe, porque yo conozco todo, yo tengo conocimiento. Fíjate lo que le dice el padre a su propio hijo: ya no serás el primero. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, deshonraste a tu padre, profanaste la cama de tu propio padre. Ya no serás el primero. Mateo 19:30 dice, y aquí está el problema con muchos cristianos que viven sus vidas como que van a ser uno de los primeros en el cielo, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Estás viviendo una vida incontrolable esta mañana? Ven a atención. Dios te está haciendo el llamamiento, la convocación. Vengan aquí, dice nuestro Señor Padre. Si estás viviendo una vida incontrolable, deshonrando a nuestro Padre, dice la palabra de Dios, así como Jacob, el padre le está dando la maldición a su propio hijo, el primogénito: vas a ser último. ¿Cuántos de nosotros estamos deshonrando, no respetando a nuestro Padre? Un hombre, dice el Charles Spurgeon, un hombre puede tener grandes oportunidades y aún perderlas. Las pasiones incontroladas pueden convertir en muy pequeño a quien de otra manera hubiera sido grande. Dice la palabra de Dios que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros.
¿Cómo estás viviendo tu vida esta mañana? Incontrolable en la manera que hablas, en la manera que tu lengua es hecha para afuera, el vocabulario que no es digno de un cristiano, de una cristiana, de un hermano, de una hermana. Rubén, el primogénito, es quitado esa primogenitura por su padre. Ahora sigue Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son instrumentos de violencia. Si regresan a Génesis 34, 25, 29. Génesis 34, 25, 29. ¿Se acuerdan que Jacob también tenía una hija llamada Dina? Dina se llamaba la hija de Jacob. Y si se acuerdan, se aprovecharon unos hombres de Dina. La violaron. Los hermanos de Dina se levantaron. Fíjense lo que dice 25 a 29. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos. Y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganados y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos los bienes y sus hijos y mujeres y saquearon, otra palabra es destruyeron, todo lo que encontraron en las casas. Jacob, el padre, se acuerda. Entonces estos dos hijos, Simeón y Leví, fueron instrumentos de violencia, de ira incontrolable. No quiero, dice el versículo 6, no quiero participar de sus reuniones, le dice su padre, ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Estos dos hijos fueron instrumentos de violencia, de una ira incontrolable. Vidas dispersadas y divididas serán. Tienen vidas incohesivas. Los dos reciben la misma bendición, o pueden decir maldición. Instrumentos de violencia, instrumentos de ira incontrolable. ¿Cuántos de nosotros tenemos un enojo incontrolable? Una ira incontrolable. Cuando algo sucede, sale esa ira. No pausamos por un momento y se nos sale esa actitud violenta en la manera que tratamos a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros amigos. Tenemos una ira incontrolable. Somos instrumentos de violencia. Esto es lo que es Simeón y Leví. Y el padre le dice, maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Lo dispersaré en el país de Jacob. Jacob le dice a sus hijos, van a ser divididos ustedes en sus familias. Cuando tienes un enojo y una ira y no puedes controlarlo y no... Ok, una pregunta. ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado enojarse? Cuando hay una injusticia sobre algo y hay un enojo sobre esa injusticia, ¿es pecado? No.
El enojo no es un pecado, porque Dios se enoja también. Dios tiene una ira. Entonces el segundo hijo de Simeón y el tercer hijo Leví reciben la misma bendición por la misma maldad. Fueron instrumentos de la crueldad cuando acabaron con todos los hombres de Siquem en represalia por la violación de su hermana Dina. Eran instrumentos de violencia, eran instrumentos de furor, de ira, de crueldad. Iban a ser divididos. El verdadero problema de Simeón y de Leví y cada uno de nosotros como cristianos, cuando se nos sale la ira, era ira. En su furor mataron hombres. Su ira era pecado porque se basaba en la voluntad propia. Muchos de nosotros no tenemos voluntad propia. No pausamos, no tomamos un momento para pensar, porque antes de que salga una estupidez de mi boca, antes de que salga una estupidez de mis acciones, voy a pausar porque yo soy criatura de Dios, soy hijo y hija de Dios, una nueva criatura, y la ira de Dios no trae la justicia de Dios, dice en Santiago. Pero muchos cristianos, hermanos, viven con una vida llena de ira, porque quizás no han perdonado. No, este me hizo daño, ella me hizo daño, ¿cómo voy a permitir que me hagan esto? Me quitaron la honra, me faltaron el respeto. Muchos viven así, pero lamentablemente hay muchos cristianos que también viven así. Son Simeón y son Levís. La Biblia habla de una ira santa. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Y también habla de una ira impia. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. Muchos de nosotros como cristianos todavía cargamos enojo, amargura, ira. A menudo la diferencia entre una ira santa, justa, y una ira impia es la voluntad propia. ¿Han conocido a gente cuando algo sucede? Se les sale el monstruo de la ira, se les sale el monstruo de la ira en la manera que hablan, en la manera que hacen cosas, en la manera que hacen decisiones, porque son incontrolables y no tienen esa ira santa donde, ok, Señor, voy a orar. Y viven con una actitud de violencia. Dios nunca va a bendecir a una persona así. Otra vez, Dios nos está llamando en este momento. Vengan a atención, mis queridos hijos y hijas. Cada uno de ustedes, hagan una reflexión sobre sus vidas, porque les voy a decir, si no cambia esto, o va a suceder esto. Versículo 8, ahora venimos a Judá. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro, escuchen estas palabras, del león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá. Vamos a resumir quién era Judá para nosotros. Aquí parece que Judá está recibiendo una bendición buena, ¿verdad? Una bendición buena. Le llama león, leona, merece la obediencia de los pueblos, ¿quién se le atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando. Esa es una bendición buena, pero vamos a recordar, vamos a regresar a quién era Judá. El carácter de Judá no era completamente ejemplar.
Sugirió sacar, si se acuerdan, ventaja para deshacerse de José. En Génesis 37, 26, él fue el que sugirió venderlo. Bueno, venderlo a la esclavitud. No trató fielmente a su nuera Tamar. Si se acuerdan de esa historia en Génesis 38, se había muerto el esposo de Tamar y tuvo relaciones Judá sexuales con ella como una prostituta. En Génesis 38, 18. Pero mostró, fíjense, un cambio cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín en Génesis 44. ¿Se acuerdan cuando José los está probando? José está tratando de determinar si son los mismos hermanos malvados. ¿Quién es el que se presenta para representar a todos los hermanos? Cuando dice que quédense aquí todos o traigan a Benjamín, Judá se levanta. Judá dice, porque Judá no conoce que este hombre, es su hermano. Dice, Dios nos está castigando por lo que hemos hecho anteriormente. Yo me quedaré aquí. Yo me sacrifiqué por mis hermanos. Judá cambió. Judá se arrepintió. Judá miró la luz del día. En general, esta bendición es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. Judá miró crecimiento de Dios. Judá era intercesor a sus hermanos. Judá era sustituto y sacrificio a sus hermanos. Judá tomó la culpa para sus hermanos. Y por eso, por el arrepentimiento, por cambiar, el Padre lo está bendiciendo. Para que miren cada uno de nosotros, no importa lo que has hecho, no importa la vida que has vivido, no importa qué pecado ha sucedido en tu vida, grande o pequeño, Dios todavía te puede bendecir. Dios quiere bendecirte. Dios quiere decirte, ¿sabes qué? Tú ya no eres la misma persona, tú cambiaste, tú creciste, tú estás intercediendo para tu pueblo, tus hermanos, tu familia. Tú tomas la culpa cuando deberías tomar la culpa y no maldices a la gente que te hace daño. Tú mereces todo lo bueno, esta bendición. Y a Judá le dice el Padre, tú serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos. Es como un cachorro tú, eres como león. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. En una manera poderosa, dice Charles Spurgeon, esta profecía sobre Judá es una descripción del mayor descendiente de Judá. ¿Y quién es? ¿Quién es el mayor descendiente de Judá? Jesucristo. Amén. Jesucristo, el patriarca moribundo, estaba hablando de su propio hijo Judá, pero mientras hablaba de Judá tenía su mirada en el Señor, quien salió de la tribu de Judá. Por tanto, cada cosa que él diga de Judá se refiere a nuestro mayor Judá, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en versículo 10, donde dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Quizás en una de sus versiones diga hasta que venga Silo. ¿Alguien dice hasta que venga Silo? Sí. ¿Quién es Silo? Silo, esta oscura palabra se interpreta de diversas maneras en el sentido de el enviado, la simiente. ¿Y quién es la simiente de que hemos estado hablando que va a venir un día? Jesucristo. Entonces este Silo es el enviado, la simiente, el pacífico o próspero, es decir, el Mesías. Y cuando él viniera, la tribu de Judá ya no se jactaría de tener un rey independiente ni un juez propio. Los judíos aún hoy estado durante casi ya 20 siglos. Ya van 20 siglos desde que Jesús ascendió al cielo. Los judíos han estado durante 20 siglos sin gobernante ni juez desde que llegó Silo. Y fíjense lo que dice.
quien merece la obediencia de los pueblos. Solo Jesucristo merece la obediencia y la reunión de su pueblo. Judá, dice, te alabarán tus hermanos. Judá es como cachorro de león. Judá, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? De un rey. Es como un bastón, ¿verdad? No tengo aquí un cetro. Es como un bastón de un rey cuando camina. El cetro. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Este se refiere a la posición dominante que Judá tendrá entre sus hermanos. Él heredó en el aspecto de liderazgo la herencia del primogénito. Si se dan cuenta, Rubén el primogénito, no recibió la primogenitura. Y luego Simeón y Leví tampoco recibieron. Ahora, ¿a quién cae? A Judá. Esto se refiere a la posición dominante que Judá tendrá entre sus hermanos. Esta posición de liderazgo entre los hermanos significa que los eventuales reyes de Israel vendrían de Judá y que el Mesías, el líder definitivo de Dios, vendría de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5 dice esto. Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. ¿Quién es el cordero? Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué es Jesús llamado ambos, el león y el cordero? ¿Por qué es Jesús llamado ambos? El cordero aquí, y también por qué es Jesús llamado el león de la tribu de Judá, como dicen Apocalipsis. Porque ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo puede ser Jesús dos cosas? Cada uno de nosotros tenemos personalidades, ¿verdad? En un momento podemos estar enojados, y otro momento podemos ser bondadosos. Tanto el león como el cordero se refieren a Jesucristo. Y eso ya lo sabemos. Él es a la vez el león conquistador de la tribu de Judá y el cordero que fue inmolado. El león y el cordero son descripciones de los dos aspectos de la naturaleza de Cristo. Cristo, león de Judá, cumple la profecía en Génesis 49:9 y es el Mesías que vendría de la tribu de Judá. Como Cordero de Dios, Él es el sacrificio perfecto y supremo por el pecado. Entonces, Cordero se refiere a Jesús como el Cordero inocente, que no abrió su boca, que tomó la muerte, que tomó el sufrimiento y tomó la cruz y donde murió para nosotros. Ese es el Cordero, ese es el aspecto característico de Jesús. Amén. Pero viene un día que viene el león. ¿Y qué es lo que hace un león? Tiene una furia, ¿verdad? Y muchas veces viene agresivo, Jesús era el cordero inocente. Pero ahora cuando venga la venidera de Jesús, va a venir como león, va a venir como juez, conquistador de sus enemigos. Va a conquistar y va a destruir a Satanás, a la muerte, lo va a echar al lago de fuego. Viene como león, viene como juez. Amén. Muchas veces yo escucho de gente que dice, yo no entiendo el Antiguo Testamento, porque yo prefiero el Nuevo Testamento, porque habla de Jesús, que es bondadoso, que es todo amor y murió por la cruz por el mundo. Yo no entiendo. Han escuchado de gente que dice, yo no entiendo el Antiguo Testamento. Pero aquí en Apocalipsis se va cumpliendo la profecía que el padre Jacob le está dando a su hijo Judá, de la tribu de Judá. Para entender el Nuevo Testamento se tiene que entender el Antiguo Testamento. Todo está conectado. Eso es la importancia de entender la Biblia entera. Crecimiento en Dios, intercesor para sus hermanos, sustituto y sacrificio a sus hermanos. ¿Eres tú ese tipo de persona? Como Judá.
¿Has perdonado? ¿Has cambiado en tu vida? ¿Has tomado la culpa cuando no lo deberías tomar? ¿Estás intercediendo para tu familia? Para que tus hijos y hijas vengan al conocimiento de Jesucristo. ¿Estás sacrificando para tus hermanos, para la iglesia? Versículo 13. Ahora llegamos a Zabulón. Zabulón vivirá a la orilla del mar. Será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Zabulón habla de fronteras, de límites, de parámetros. Aquí está la cosa para cada cristiano hoy. Dios establece los límites de nuestra habitación. En nuestra sabiduría y deber es nuestra sabiduría y deber adaptarnos a nuestro destino y mejorarla. El problema con muchos cristianos hoy es cuando viene la salvación de Cristo, se quedan sentados y no hacen nada, no aprenden, no avanzan, no mejoran sus vidas espirituales. Ok, voy a leer, ¿cuándo es la iglesia? El domingo en la mañana, ok. Y nunca abren sus Biblias, nunca mejoran. Dios nos da límites, pero Dios quiere hacernos crecer. Quiere que seamos un Zabulón. Dios establece los límites de nuestra habitación. Es nuestra sabiduría y deber adaptarnos a nuestro destino y mejorarla. Si Zabulón habitaba en el cielo del mar, como decía aquí, que sea un puerto, un paraíso para barcos. ¿Eres tú un Zabulón? Versículo 14. Ahora llegamos a Isaacar. Isaacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Isaacar, fuerte, pero eventualmente es arrastrado y esclavizado por esa pereza, por no esforzarse a mejorar en esa fecundidad de las bendiciones de Dios. Otra vez miramos a otro. Isaacar dice que era asno fuerte. Isaacar era un gran tribu, tercero en tamaño del acuerdo de las cifras del censo de Números 26. Y sirvió como un esclavo, dice aquí. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo eran objeto de opresión por ejércitos extranjeros que los ponían bajo servidumbre. De este modo sirvió como un esclavo. El problema con muchos cristianos, cuando son bendecidos tantos, ahí paran. Y no dan la gracia al Señor. Engordan la gente espiritualmente y no le dan la gracia al Señor, no le dan lo que es digno al Señor, no van y le dicen a la gente, a otra gente perdida de la bendición del Evangelio de Dios, porque están creciendo tremendamente espiritual, pero en la manera de conocimiento nomás. Están engordando hay mucha gente en la vida cristiana que saben bastante de la Biblia. Saben bastante de la palabra de Dios. Te pueden decir más de lo que tú sabes, pero no la están poniendo en práctica. Están engordando de la palabra, pero no la están poniendo en práctica espiritualmente. Están engordando y no están compartiendo esa sabiduría. Eso es Isaacar. Hay muchos cristianos que disfrutan de la buena tierra que Dios nos ha dado, pero no se esfuerzan a hacer más por ello. Por lo tanto, a la larga iba a ser presionado a la servidumbre e eventualmente llegamos a ser esclavizados a lo que hacemos. Versículo 16. Dan hará justicia en su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero. Dan habla de lo bueno y lo malo, en todo conflicto, en nuestro pecado. Cada cristiano hay bueno, hay malo, hay pruebas, hay tormentas, hay conflicto.
Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Dan era una tribu problemática. Ellos introdujeron la idolatría en Israel. Jeroboam mandó a construir uno de sus becerros de oro en Dan. Y posteriormente Dan se convirtió en un centro de adoración a los ídolos en Israel. Versículo 18. Señor, espero tu salvación. Hemos hablado de que la palabra Jesús no se encuentra en el Antiguo Testamento. Que la palabra, el nombre Jesucristo, no se va a encontrar en este lado de la Biblia. Pero esta palabra aquí en hebreo, salvación, la palabra hebrea para la salvación es Yeshua, aquí. Yeshua, que es la palabra hebrea para Jesús. Aquí por la primera vez, no es llamado por nombre, pero esta palabra es la misma palabra para Jesús en hebreo. Yeshua, Jesús. Señor, espero tu, Jesús, espero tu salvación. La palabra hebrea para la salvación y Yeshua, este punto de la profecía es cuando Jacob estaba tan cerca de la muerte que clamó por la salvación de Dios. Lo supiera o no, clamó a Jesús. Charles Spurgeon dice, qué feliz respiro es esto. Cuando tú y yo también estamos cerca de nuestro viaje final, que seamos capaces de decir, como dijo Jacob, he esperado por tu salvación, oh Señor. Versículo 19 a 21, las hordas atacan a Gad. Ahora llegamos a Gad, pero él las atacará por la espada. Gad, aquí dice que hay conflicto en Gad, hay guerra, hay pruebas, pero al último hay éxito. Cada uno de nosotros como cristianos, como dije hace rato, va a haber guerras espirituales, va a haber conflictos espirituales, va a haber todo esto, pero si estamos esperando en Cristo, vamos a tener éxito. 1 Pedro 4, 12 a 13 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gad, el hijo Gad, prueba. Bastante conflicto, tormentas, pero tuvo éxito. Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Ahora sigue aquí el hijo Aser. Dice que disfrutará de comida deliciosa, ofrecerá manjares de reyes. Aser, rico, ofrecerá bendiciones digno para reyes. Mateo 5:16 dice, así debería ser la vida cristiana de cada hermano. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y luego 1 Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Esto es lo que era hacer. Era rico, pero ofrecía bendiciones dignas para el rey. Todo apuntaba a Dios. Neftalí,
El hijo Neftalí, dice, Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. En Mateo 4, 12 a 16, se encuentra aquí hablando de Neftalí. Entonces, Neftalí son palabras que edifican a Dios. Mateo 4, 12 a 16 dice esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón. Y de Neftalí. Ahí está. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea y de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Neftalí, palabras que edifican, palabras hermosas que edifican a Dios. ¿Qué dice tus palabras de Dios cuando tú hablas? ¿Qué dice tus palabras cuando tú estás en una conversación? ¿Qué dice tus palabras? Es una cosa estar hablando en el sentido de la iglesia, pero cuando estamos afuera del contexto de la iglesia, ¿qué dice tus palabras? Cuando le estás hablando a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a otro hermano o hermana, ¿qué dice tus palabras, cosas hermosas de Dios? Como dice aquí Neftalí, sierva en libertad, pronuncia palabras hermosas, o dice palabras groseras. Como decía aquí, resplandece la luz de tu boca, de Cristo. ¿Cómo edificas al Rey de Reyes? ¿Eres un Neftalí? Ahora llegamos a José. José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles. Gracias al poderoso de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño. Que la abundancia de las colinas eternas, que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Acuérdense que todos los hermanos, los hijos de Jacob, están presentes ahí. Y lo que estoy imaginando que cada uno se está inclinando, se está poniendo, arrodillando, y Jacob le está poniendo la mano sobre cada uno. Aquí José recibe una bendición tremenda. José era una rama fructífera. Fidelidad en las pruebas, paciencia, sin recimientos, guiado por el pastor. Fíjense, a ver aquí donde dice el pastor. ¿Dónde se encuentra la palabra pastor aquí? Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos. Son mejor las bendiciones de tu Padre. 24. Gracias al poderoso de Jacob, el pastor y roca de Israel. José habla de estar bien sustentado y provisto en su profunda y real relación con Dios. El punto principal en el carácter de José era que tenía una clara y constante relación con Dios. Y por lo tanto, Dios lo bendijo grandemente. ¿Tú tienes una clara y constante relación con Dios como José lo tenía? Dios lo bendició. Aún en sus pruebas, cuando estaba encarcelado, aún cuando fue vendido a la esclavitud, aún cuando la esposa de Potifar lo acusó de tratar de acostarse con ella, aún cuando el copero se olvidó de él por 2 años,
Él era fiel, él vivió para Dios y era siervo de Dios. Él vivió con Dios y era hijo de Dios. Eres todo eso. Eres un José. Eres un José. La aberración de los arqueros dice aquí. Aunque José fue tirado en una cisterna y odiado, era una rama fructífera. Esto se debe a que los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Altísimo Dios de Jacob. La idea es que las manos de Dios estaban sobre las manos de José, dándole fuerza y habilidad para manejar el arco de manera experta. Dios estaba allí, aun cuando José no lo sabía. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores, dice Jacob. Jacob pudo decir todo esto porque él fue durante gran parte de su vida una canalla. Ahora, al final de sus días, vio lo bueno y justo que Dios era con él. Fue muy perdonado y muy amado. El poderoso Dios de Jacob. En sus palabras acerca de José, Jacob enumeró 5 grandes títulos para Dios. Estos títulos demuestran que Jacob llegó al entendimiento de quién es Dios. Dijo, es el poderoso Dios de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tu padre, el todopoderoso. Esto es mucho mejor que cuando Jacob se refirió a Dios como el Dios de Abraham o aquel a quien temía Isaac, su padre, en Génesis 31. Es interesante, si miran aquí, que José mismo no recibió ninguna bendición específica para él. Bueno, esto es una bendición para él, pero él no, si van y buscan los 12 tribus de Israel, no hay ningún tribu de José. No hay ningún tribu de José, porque no hemos encontrado ninguno aquí todavía y no se encuentra. Todo eso que vivió José, todo el sufrimiento que vivió, todo lo que tenía que perdonar, muchas veces así trabaja nuestras vidas. Pero donde fue bendecido José es que sus 2 hijos los adoptó Jacob y esos 2 hijos iban a ser los tribus de Israel. Ahora queda Benjamín. No dice mucho de Benjamín, pero dice, Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Benjamín tiene fiereza, tiene fervor, tiene crueldad de reputación. Nada de eso es malo. Nada de eso es malo. No es pecado tener una fiereza. No es pecado tener un fervor. No es pecado tener una crueldad en reputación. Si es para lo malvado, sí. Pero el apóstol Pablo era quien antes. Saúl. Él tenía un fervor. Él tenía una reputación. Fíjense lo que dice aquí de Benjamín. Benjamín, tu tribu es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Entonces, en el sentido de la mañana del perseguidor Saúl, en la mañana de Saúl, él perseguía, pero en la noche, en la tarde, él repartía los despojos de Dios. Entonces, Benjamín, el último, recibe esa bendición. Se trata de una tribu con una reputación de fiereza, una crueldad y fervor que no siempre es para lo bueno. Ahora llegamos al último. Estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo cuando impartió a cada uno de ellas su bendición. Estas son las bendiciones completas y compartidas, según como el Padre ve adecuado a cada uno. Aquí está el pasaje que leyó nuestra hermana. Dios el Padre un día va a compartir sus bendiciones en el cielo. Fíjense lo que dice. Esa es una advertencia. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Jacob le dio a sus hijos todo lo que ellos merecían, según lo que ellos merecían por sus obras.
Versículo 7 aquí, Él dará, aquí está hablando de Dios el Padre, dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor y inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán ira y enojo de Dios. Viene Jesús un día, viene Dios. Apocalipsis 22:12. Miren lo que dice Jesús. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo. Ya viene Jesús con su herramienta. Viene Jesús con su recompensa. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Qué será tu recompensa cuando venga Jesús? Cuando Dios te llame lista, ¿qué recompensa o bendición te otorgará según tus obras? Dios nos está llamando atención en este momento. Tienes que tomar cuenta de tu vida en este momento. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si tu vida terminaría en este momento, ¿qué diría Dios? ¿Qué bendición te otorgaría nuestro Padre? Jacob le dio a sus hijos lo que ellos merecían. ¿Qué merecerás tú? Si termina tu vida en este momento, miramos todas esas diferentes características. Ira, enojo, violencia. Rama fructífera, paciencia. Palabras que edifican a Dios. Pruebas en nuestras vidas, pero si estamos conectados a Dios traerá éxito. Crecimiento en Dios. ¿Dónde te encuentras tú en este momento, en esta vida? ¿Qué diría cuando te presentes a Dios el Padre y te diga: esto es lo que tú mereces? ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que vas a recibir? Esto aquí es un cuadro. La historia de Jacob es un cuadro para el futuro que nos pertenece a cada uno de nosotros. ¿Qué recompensa vas a recibir? Una recompensa no es siempre bueno. Lo que hemos mirado aquí. Vamos a ponernos de pie.